Bueno, seguimos adelante y estamos recibiendo con enorme gusto al licenciado en nutrición y educador de la Asociación de Diabéticos del Uruguay, Bruno Carratini. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la Un invitación. gusto de recibirte. Buen día. Buen día. La Asociación de Diabéticos justamente ha hecho una serie de recomendaciones vinculadas al monitoreo continuo, que es un tema que se ha instalado ahora con mucha fuerza. El otro día hablábamos en la radio que lo de la bomba de insulina había sido casi que un tema de campaña electoral hace un par de años. Cómo los temas se van uniéndose uno con otro, ¿no? Exactamente, sí. Capaz que para poner en contexto un poco a la gente, podemos empezar diciendo un poco qué es la diabetes, ¿no? La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por la variación de glucemia en el cuerpo. Será importante la medición de esta glucemia para controlar la enfermedad. Recientemente se publicó un estudio en el Reino Unido en donde comparó dos métodos de medición. El método tradicional, que es el pinchacito en el dedo que todos conocen, versus la tecnología aplicada al monitoreo de la glucemia, que es un sistema flash que consta de un parche que se pone la persona y la persona mismo se lo escanea, recoge esa información y no solamente va a ver el valor de la glucemia, sino también la variación que tiene esa glucemia durante el día, de dónde venía y hacia dónde se dirige. O sea que brinda muchísima más información, sobre todo para las personas con diabetes que se encuentran en un esquema de insulinoterapia, sobre todo que tiene mayor variación de glucemia en el día. Este estudio concluyó en que las personas que se encontraban bajo este tipo de monitoreo tuvieron un mejor resultado clínico que las personas con insulina que simplemente se pinchaban el dedito para controlar su glucemia. Por lo tanto, este estudio llegó a las autoridades del Reino Unido y como consecuencia tuvo que el Departamento de Salud de Gran Bretaña amplió la cobertura de este tipo de tecnología hacia toda la población con diabetes que se encuentra bajo este tratamiento de insulina y tiene que medirse muchas veces. ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta en Uruguay? En Uruguay está disponible a partir del año 2019, existe desde el año 2014 en el mundo y cuesta más o menos unos $66 cada parche que dura 14 días. O sea que por mes estamos hablando de un presupuesto personal de $130, lo cual es inaccesible para la mayoría de la población con diabetes. Además esto es de por vida. Exactamente, es un tratamiento continuo, crónico. Y bueno, un poco este resultado y este estudio, además de la voz de la gente, que es para nosotros lo primero y principal como asociación de pacientes, abrir el diálogo con las autoridades a raíz de la necesidad de la gente y a raíz de la evidencia científica para continuar con este compromiso que comenzamos en el 2019 pre-pandemia, para la ampliación y la cobertura a todas las personas que lo necesiten de este tipo de monitoreo. Y yendo al día a día, ¿no? ¿Cómo le puede cambiar en la calidad de vida a un diabético, una persona que tiene diabetes, tener otro tipo de monitoreo y ser consciente sobre su estado sanitario todo el tiempo? No, definitivamente, definitivamente. Nosotros ya lo veníamos diciendo desde antes. Este estudio, que es un ensayo experimental además, lo demuestra con hechos. Pero sí, para las personas, imagínense, por ejemplo, un niño, un adolescente con diabetes que tiene que inyectarse muchas veces por día insulina para controlar justamente sus valores de azúcar en la sangre. Contar con esta tecnología que no tiene que pincharse el dedo 6, 7 veces por día en público, además que hay todo un tema estigmatizante de la diabetes, de sacarse sangre con gente, pincharse. Entonces esta tecnología lo que permite también es no tener que estar exponiéndose tanto, además de brindarle a la persona una información a los padres de los chicos. Mismo los padres de los chicos, cuando a veces ellos están durmiendo, no los tienen que despertar a las 3 de la mañana para pincharle el dedo al pobre chiquilín, sino que simplemente lo escanean desde el brazo y toman una decisión terapéutica en base al resultado. ¿Ya han tenido contacto con autoridades? Recién ahora, a raíz de este estudio, es que tenemos intenciones de retomarlo en realidad, retomar el diálogo que se había suspendido por la pandemia. ¿Pero cuál había sido la receptividad en su momento? En aquel entonces, desde lo que fue el gobierno, siempre hubo una apertura. A nosotros siempre nos recibieron, nos escucharon. Porque ¿a qué aspirarían? ¿Aspirarían a que forme parte, no sé, del fondo de recursos, que haya una importación más barata, en fin? Nosotros lo que pretendemos es que, tomando un poco el ejemplo de los países que ya lo están haciendo, incorporar esta tecnología a las prestaciones de salud para la persona con diabetes, que hoy en día no existe como parte de las prestaciones. La única forma de adquirirlo es de forma privada, a través de la compra personal.
pero no Claro. existe como parte de las prestaciones. ¿Qué precio tiene? Como las tirillas, por ejemplo. No, este video también. ¿Qué precio tiene? Ya dijo. ¿Lo dijo? Ah, Más o menos 5.000, traducido a pesos, Ah, 5.000 pesos por mes más o menos para las familias, sumado a todo lo que tiene el tratamiento de la diabetes, la alimentación, la insulina. Claro. bueno, Bruno. sabemos que bueno, ese es un tema para otro momento, pero sabemos que todos los alimentos light o todo ese universo de lo que consumen los diabéticos o quienes pretenden tener determinados cuidados con su salud son los más caros. Exactamente. Tremendo. Que hay una gran diferencia, ¿no? O sea, parece un contrasentido, ¿no? Lo que mejor hace es lo que más caro es. Exactamente. ¿No? Y yo Los siempre- como los autos con más prestaciones de seguridad son los más Exactamente, y caros. lo mismo con los celíacos, ¿no? Claro, Lo mismo con los mismo con los exactamente, celíacos. exactamente. Entonces, tanto la alimentación, por ejemplo, que tiene un costo diferencial, se podría decir, como también la prescripción de la actividad física que tiene que tener una persona con diabetes, como también la medicación que tiene que administrarse, no se puede realizar a menos que haya un control de la glucemia. Eso es importante que la gente lo entienda también, porque la diabetes se caracteriza por eso. Igual da la sensación, y yo mencionaba lo de la bomba de insulina en la campaña electoral, quizás haciendo una suerte de caricatura, pero sí estuvo presente en el discurso de los dirigentes políticos durante varios años, lo que da la sensación como que hay cierta preocupación y estos temas los asumen las autoridades o los dirigentes políticos o a través del Parlamento que se genera alguna acción legislativa tendiente a ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo además teniendo en cuenta, y también lo hablábamos en la radio, Bruno, que tampoco hay un número certero que se conozca de la cantidad de diabéticos que hay. Entonces también el universo puede ser mayor o menor. Hay se habla de un número ahí, más o menos miles de personas, y es muy difícil también generar políticas sanitarias, públicas, destinadas a un universo que no se tiene claro Comercial. cuánto es. Comercial también, claro. Totalmente, totalmente. Las decisiones de las autoridades, en parte lo que es realizar políticas de salud pública, tienen que ver con el costo que le va a representar al Estado. Y actualmente en Uruguay no existe un registro nacional de personas con diabetes. Sí tenemos una prevalencia estimada más o menos de hace ya, te diría que 10 años, que habla de 300.000 uruguayos con diabetes Y en aumento. en aumento. ¿Y de qué manera se puede mejorar la calidad de vida de una persona con diabetes más allá de las decisiones que toma sobre su alimentación? ¿Cómo se trabaja desde el sistema sanitario acá? En Uruguay existe lo que se llaman los equipos, o ideológicamente existen los equipos multidisciplinarios de la diabetes. Es decir, un paciente se tiene que atender con un médico diabetólogo, con un nutricionista, con un enfermero capacitado que lo vaya acompañando en este tratamiento crónico. Pero la persona es la que toma las decisiones en el día a día. Es decir, la persona que sufre la patología es la que tiene que estar constantemente tomando decisiones sobre su propio tratamiento. Entonces, la mejor forma de mejorar la calidad de vida de una persona es aprendiendo cómo autogestionar su propia enfermedad. Y eso es un poco lo que hacemos también en la Asociación de Diabéticos. Le enseñamos a la persona a cómo tomar decisiones acertadas en base a su condición. Esto puede generar mucho estrés, ¿no? Esta responsabilidad tan grande que tienen. ¿Se trabaja a nivel de salud mental el acompañamiento? Bueno, parte fundamental, en realidad, del equipo multidisciplinario es el psicólogo. Nosotros en la asociación, como parte del equipo, tenemos un psicólogo. El debut diabético puede ser un shock muy grande a nivel personal y a nivel familiar también, sobre todo. El de pincharse, más que nada, ¿no? Exactamente, sobre todo la diabetes 1, que representa un grupo menor de los diabéticos, pero son los insulinodependientes. El hecho de tener que inyectarse diariamente insulina y pincharse el dedo, que ojalá esta tecnología forme parte, porque así no tienen tampoco que pincharse tanto, requiere un shock enorme para la familia. Pero además también han ido cambiando los valores, porque hace 6, 7 años, digamos, según los resultados de los análisis de rutina, uno podía estar en las puertas de una diabetes, pero y se lo trataba así, ¿no? Un prediabético. Pero en realidad, si a la semana siguiente cambió el protocolo, ya eras diabético. Y lo único que cambió fue un El protocolo. número. Claro. Sí, ¿No? Entonces, un poco los valores fueron cada vez más ajustándose. exacto. Teniendo en cuenta lo que mencionabas hoy de la tendencia en la alza de los casos de diabetes. La diabetes Hoy es más exigente. hoy es más exigente. Muy exigente. Sí, bueno, va pasando el tiempo y se va conociendo más también sobre la patología
Y hoy en día, sobre todo para la diabetes en general y la diabetes gestacional también, ha sido mucho más estricto el criterio diagnóstico de la diabetes y lo que se busca es la prevención precoz. La diabetes trae complicaciones que todos las conocen ya, problemas en la vista, problemas neuropáticos de los miembros inferiores, problemas en los riñones, todas complicaciones que también se podrían prevenir si hay un adecuado control. Y eso está bueno que la gente lo sepa también. La diabetes no tendría que ser sinónimo de complicaciones. Y vos Una hablabas diabetes mal controlada, sí. de esto del debut, ¿no? ¿Es frecuente que se despierte en una edad adulta? ¿Y cuáles son las señales a las que uno tiene que estar atento? Bien, sí, después de los 40 años es el mayor índice de debut de diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una patología que se trata con medicación oral y con dieta y ejercicio. En los niños y adolescentes generalmente se tratan de diabetes tipo 1, que ahí es otro tipo de diabetes, que el páncreas, que es un órgano, no produce más insulina, es una enfermedad autoinmune y lo que sucede en el cuerpo es que al no haber insulina, la persona tiene que inyectarse esa insulina de forma externa, digamos, de alguna manera. Y los síntomas de la diabetes más característicos son la sed excesiva, una sed como si estuviese en el desierto la persona, toma mucha agua también, muchísima agua, muchísimas ganas de orinar porque el cuerpo quiere eliminar esa cantidad de glucosa, la persona se deshidrata también, pérdida de peso inexplicable, cansancio generalizado, todos síntomas que tienen que ver con la falta de insulina en el cuerpo y que no puede utilizar la glucosa como energía justamente. Y además muchas veces con lo reacios a veces que somos o tardíos para hacernos los exámenes de rutina, a veces podés ser diabético, estar en una fase diabética y no saberlo. Con un examen, uniéndome, con un examen de sangre rutinario, ya podemos tener... claro. Sí, exactamente. El carnet de salud, por ejemplo, lo que se hace en el carnet de salud es una glucemia en ayunas. Se toma una muestra plasmática de la glucosa en sangre y se analiza qué cantidad hay. En base a esa glucemia se puede hacer un diagnóstico de la diabetes sumado a otros factores de riesgo como por ejemplo el sobrepeso, el sedentarismo y el antecedente familiar. Si hay familiares con diabetes, sobre todo diabetes tipo 2, hay mayor probabilidad de desarrollarlo. Pero como bien decía Jaime, cómo se han bajado los valores, ¿no? Antes era mucho más permisivo, llegaba a 1.5, sí, ¿no? Claro, sí. Y ahora, ya cuando está cerca de 1, te llevan a los ganchos. Hoy ¿no? creo que está en 1, ¿no? Hoy los valores los criterios, como se dice, criterios diagnósticos de la diabetes es más de 100 a 125 es una prediabetes. Menos de 100 no hay diabetes. En ayunas. Es lo que le decimos 1. Lo que le decimos 1 en realidad 100 100, miligramos por decilitro de cantidad de glucosa, entre 100 y 125 es una prediabetes. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay que hacer ahí? Y ahí hay que tomar, justamente, ahí lo que hay que hacer es tomar acciones para revertir esa situación. Alimentarse saludablemente y hacer más Ya actividades. ahí te medican, ¿no? No. Hay casos, la mayoría no, hay casos en donde ya hay otros antecedentes familiares que sí medican. Pero ya más de 126 en ayunos es una diabetes. Es una diabetes. Bien, próximos pasos. Próximos pasos, continuar con el diálogo, el compromiso por la diabetes que nosotros comenzamos en el 2019 junto con otras organizaciones y bueno, con la expectativa de que este tipo de tecnología, que ya no son opiniones y necesidades personales, sino más bien son datos científicos, se incluyan dentro de las prestaciones para la persona con diabetes. Muy bien, Bruno, muchas gracias por venir. A ustedes. Ha sido un Gracias. gusto Gracias, recibirte.